No te escucho. No te escucho. Y ahora, ¿me escuchas? Ahora sí. Ok. Buen día, Andy, Gabriel y todos los que nos escuchan por radio, los que nos ven por televisión, los que están aquí en el país y los que están fuera. Que Dios les bendiga. Feliz lunes. Les deseo que esta sea una semana muy bendecida. Bueno, pues estamos por acá porque también estamos con el doctor César Ávila, quien es ginecólogo, especialista en el área de fertilidad y muchísimas cosas más. Doctor, buenos días. Gracias por estar acá en la revista. Muchas gracias, buen día, igual a todos ustedes. Ok, doctor, acérquese un poquito más para que le escuchen mejor las personas. Cuéntenos, doctor, ¿qué tenemos para el día de hoy? Acuérdese que esa es su cámara. Sí, muy bien. Escuchando aquí lo que he encontrado Sí. en el panel, la gente ha comido mucho chocolate, mucho pan. Bueno, aprovecha también el momento para comer. Mire, los romanenses tenemos una cosa, como por acá no llueve tanto, cuando aquí se nubla, inmediatamente se acaba el pan. Inmediatamente la gente busca la manera de comprar pan, de hacer sus yaniquecas y de hacer chocolate, porque hay que aprovechar el frío. Bueno, precisamente venimos a hablar hoy de diabetes gestacional. Que hace algunos días atrás se celebraba el Día Internacional de la Diabetes. Ok. Entonces aprovechamos este espacio para dar algunas recomendaciones a nuestras personas. Diabetes gestacional. De manera Explíquenos específica, eso. la diabetes gestacional. Ok, explíquenos eso con cucharita, por favor. La diabetes en sentido general es un trastorno que ocurre en el cuerpo donde no se pueden metabolizar los carbohidratos o lo que se convierte en azúcar, lo que la gente conoce como azúcar. Ok. Esto significa que al no poder metabolizarse por la insulina, entonces se mantiene en nuestro sistema sanguíneo altos niveles de glicemia y nuestro cuerpo no está hecho para mantener esos niveles altos de glicemia en el tiempo. Entiéndase que la diabetes no es más que la elevación de los niveles de glicemia en sangre por encima de parámetros que están claramente establecidos, que son más de 100 en ayuna, gramos por decilitros, y una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5. Ok, entonces es como la incapacidad que tiene el cuerpo de poder procesar todo ese azúcar, porque hay gente que come muchísima azúcar, doctor, y muchísimo carbohidrato y no necesariamente tiene diabetes. Así es. ¿Ha visto ese caso, doctor? Sí, en sentido general la mayoría de la población hace esto, pero hay factores que te pueden predisponer a que esto pueda debutar de manera más temprana en nuestros pacientes. Ok, entonces estamos hablando de diabetes gestacional. Ya usted habló como de la explicación más amplia de lo que es la diabetes, pero ¿qué significa la gestacional? ¿Puede a Andy o a Gabriel darle diabetes gestacional? No, imposible, porque pues ellos no tienen la capacidad de gestar un embarazo. Ok, entonces eso se da. La diabetes gestacional, existen diversos tipos de diabetes. Los más comunes que se conocen hoy día está la tipo 1, está la diabetes tipo 2 y está la diabetes que se diagnostica en el embarazo. Entonces, las pacientes que son diagnosticadas durante la gestación se denomina diabetes gestacional. Por primera vez, o sea, se diagnostica por primera vez durante un embarazo. Ok, entonces cuando una mujer que no necesariamente es diabética antes del embarazo presenta diabetes, se le llama diabetes gestacional. Exacto. Puede continuar. Puede ser transitoria, en la mayoría de los casos es transitoria. Ok, si luego del embarazo puede que la mujer puede vuelva volver a su estado normal. Porque recordemos que la placenta es un órgano endocrino e intervienen hormonas en este sentido. Se dicen y se han hecho estudios, por ejemplo, que pacientes que hacen diabetes gestacional tienen mayor predisposición a terminar siendo diabetes tipo 1 o tipo 2. Con el paso del tiempo, si no hay un cuidado correcto. Mire, doctor, y una pregunta. Cuando ustedes hablan de diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿tiene que ver con que una sea, cuando estamos en grado 2, que sea mayor? ¿O es, por ejemplo, como algunos tipos de condiciones de cánceres, guardando la distancia entre una y otra, que cuando ya se habla del estadio 1, estadio 2, estadio 3, pasa lo mismo con la diabetes? ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Sí, muy bien. Regularmente la diferencia entre una y otra va a ser la capacidad que tiene la insulina de poder entrar los carbohidratos a la célula, que es lo que se convierte en energía, para nosotros poder trabajar. Entonces, la diabetes que se llama insulino dependiente es cuando ya el cuerpo, que es la tipo 1, cuando es el cuerpo no tiene la capacidad de metabolizar ningún tipo de carbohidratos. Entiéndase que las pacientes que usan pastillas todavía tienen producción de cantidad y de calidad de insulina regular. Sin embargo, cuando ya esta producción excesiva
no tiene la capacidad de metabolizar, entonces ya hay que pasar al uso de la insulina. Ok, entonces el paciente que utiliza insulina es el paciente tipo 1. Exacto. Casi siempre como los niños es que vemos mayormente esos casos. No necesariamente, es muy penoso el tipo 1 porque un niño no tiene la capacidad de poder controlar algunos hábitos higiénicos dietéticos y es muy devastador cuando no es controlado de manera adecuada, pero regularmente no tiene en efecto que ver con la edad. Obviamente un paciente de mayor edad tiene mayor predisposición a debutar en una diabetes tipo 2. O sea, Ok, entonces, los pacientes comienzan con tipo 2 y en la gran mayoría de los casos, si no son cuidados correctamente, con dietas y ejercicio, pues terminan entonces en el tipo de insulino dependiente. terminan en tipo 1. En insulino Digamos. dependiente, exacto. Entonces tú al revés, Andy. Pensábamos, por ejemplo, que el tipo 2 era como cuando estaba más avanzado y que el tipo 1 era como cuando estabas iniciando. Ok, entonces en el caso de la diabetes gestacional que usted hablaba, doctor, ocurre durante el embarazo, pero ¿esta diabetes puede transferirse al bebé o solamente tiene que ver con la madre? Muy buena pregunta. En realidad, me gusta siempre explicar un poquito para que las personas puedan entender. Sí, estar en contexto. Exacto. El cuerpo, nuestro cuerpo, produce en el páncreas insulina. La insulina, su función principal es metabolizar lo que nosotros comemos. Una pizza, un pedazo de plátano, lo que sea se convierte en azúcar. Un plato de arroz. Eso tiene muchos carbohidratos. Los víveres. Entonces, en la medida de que esa ingesta calórica no es convertida en energía, lo que hace es que se almacena. Se almacena en el tejido graso, se almacena a nivel hepático y llega a un punto donde no puede ser almacenada y se queda en la sangre porque la insulina no puede almacenarla. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, cuando están en una gestación, en teoría, no genéticamente pueden tener la predisposición al bebé a pasarla. Pero en efecto, lo que ocurre es que la insulina que la mujer tiene o produce en su cuerpo pasa al torrente sanguíneo del bebé. Entonces, regularmente se ven mayores efectos en el momento del nacimiento. Cuando el bebé nace, tenemos bebés que pueden hacer efectos de hipoglicemia, o sea, bajarle el azúcar, Niveles de azúcar en sangre. porque este bebé, cuando estaba conectado a la madre, tenía altos niveles de insulina. ¿Por qué se producen los altos niveles de insulina? Porque el cuerpo está buscando la forma de controlar todo ese azúcar que está en sangre, que no debe estar excedida a 100, pongamos, como promedio. Entonces, a producir gran cantidad de insulina, llega un tiempo que obviamente todo lo que produce mucho va a comenzar a decaer, por eso que entonces termina siendo tipo 1. Entonces, en la pregunta en sentido general, que si puede pasar, los efectos son directos por la insulina, la hiperglicemia o la hipoglicemia que presenta la madre y está en contacto directo con el bebé. Ya cuando se desconecta del claustro materno, de la placenta, entonces sí podría tener efectos hipoglicemiantes porque todavía esa insulina se queda en sangre. O sea que es muy importante en el momento del nacimiento un control glicémico de la madre porque eso es lo que va a determinar la cantidad de insulina que va a estar circulando en sangre. Y una cosa, en el caso del bebé, doctor, ¿qué se hace? ¿Hay que hacer también algún tipo de tratamiento del bebé recién nacido? ¿Eso se controla? Bien. En el bebé recién nacido realmente hay que tener controles glicémicos. Usualmente lo que ocurre son niños más aumentaditos de peso regularmente cuando están descontrolados. Sí. Normalmente nació muy bonito, tiene 9 libras. Eso no es saludable, hay un problema. Regularmente son... No, pero por ejemplo, de 10 o de 11 libras, tuve un bebé recién nacido que parece de 2 meses o de 3 meses. Sí, regularmente es porque durante el embarazo el paciente hizo altos niveles de glicemia en sangre, no fueron controlados. Y no se sabía que la mamá tenía necesariamente. Ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos día a día, es que muchos de estos pacientes no son diagnosticados. Ok, entonces, ¿qué pasa si la mamá, si la madre gestante no sabe que tiene diabetes y continúa un embarazo normal? ¿Cuáles, digamos, pueden ser las consecuencias? Bueno, y antes de las consecuencias, doctor, vamos a hablar un poco de lo que va pasando, un poco de la sintomatología que tiene la diabetes gestacional. ¿Cómo puede una mujer identificar que tiene diabetes gestacional? Muy bien. Hay una triada clásica en la diabetes en sentido general que se llama poliuria, polidixia y polifagia, que es la necesidad de tomar mucha agua, de orinar mucho y siempre sentirse un poco fatigado, cansada. Bueno, pero eso está dificilísimo porque la mujer embarazada come mucho y cuando ya el embarazo va avanzado, normalmente la fatiga va llegando. Sí. Entonces, para eso es muy importante tener sus controles prenatales. Esa es la importancia del control prenatal. Okay. El médico está en la capacidad de poder identificar
Cuando la altura uterina está un poco mayor o los reportes sonográficos dan a una mayor edad gestacional, es una sospecha. Además de que de manera rutinaria en el protocolo siempre se emplean algunos cuantificaciones de glicemia, de azúcar en sangre. Y está también que existen casos que, por ejemplo, en ayuno está normal, pero en las noches pacientes hacen hiperglicemia. Entonces también están la hemoglobina glicosilada, que es más o menos una memoria de cómo han estado esas glicemias en las últimas semanas o meses. Wow, como que se hace un récord, una ruta de cómo ha estado. A veces pueden, por ejemplo, pacientes, bueno, yo me voy a hacer una glicemia mañana y no voy a comer nada hoy. voy a cenar una avenita temprano. Señora, pero la glicosilada la delata, porque eso es una memoria. Ahí no hay forma de salir. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de los síntomas. ¿Cuál puede ser la dificultad que se presente si no se detecta que tiene la paciente una diabetes gestacional? Bueno, regularmente una paciente embarazada que cursa con diabetes, lo peor que puede pasar, lamentablemente, y ocurre en muchos casos, es que el bebé pueda tener un deceso, porque no tiene la capacidad de manejar los controles de glicemia. Entonces, muchas veces el paciente llega a la consulta, desafortunadamente, refiriendo que el bebé se ha dejado de movilizar, y esto es muy delicado. Ok, entonces lo importante es hacer los controles a tiempo, dice usted, para detectar todo este tipo de cosas. Una vez, doctor, usted dice que si la paciente ha debutado con, se dice debutado también en este caso, con diabetes gestacional, puede luego del embarazo, puede volver a su nivel normal, pero puede volver de golpe y porrazo o hay que ir haciendo un proceso, como un desmonte. Sí, automáticamente la placenta se desprende del útero. Regularmente, la mayoría de los casos, vuelve a su estado general. Pero en términos gráficos, siempre se da un compás de espera. El paciente se sigue monitorizando sus niveles de glicemia hasta completar los 45 días después del parto. Okay. Si excede esta fecha y se mantiene con estado de hiperglicemia, entonces ya nosotros hablamos de que la paciente de una diabetes gestacional continuó siendo diabetes. Entonces, doctor, vamos a hablar un poco, usted me ha dicho antes que aquí en términos de estadística estamos muy mal, pero yo me imagino que en esto ustedes tendrán alguna idea. ¿Cómo están las estadísticas de la diabetes gestacional? No vamos a decir que en el país, lo voy a ayudar ahí, a nivel mundial, ¿cómo vamos? Bueno. ¿Está creciendo? De manera abrupta. La diabetes en sentido general. Realmente la pandemia del siglo XXI es la obesidad, y como hay un trastorno de transporte de insulina en los pacientes que están más obesos, hay mayor predisposición a hacer una diabetes. Lo que significa... Vamos a hacer una pausa, doctor, con su permiso, y luego entonces venimos con la parte final. Muy bien. 1 minuto de este lunes 20 de noviembre. Seguimos aquí con mucho más en la revista de Radio Ven. El doctor César Ávila está con nosotros hablando de diabetes gestacional. Doctor, nos quedamos en las estadísticas. ¿Cómo están las estadísticas mundiales en cuanto a la diabetes y en cuanto a la diabetes gestacional? En realidad es un verdadero problema de salud, la diabetes, tomando en cuenta que la obesidad es la pandemia del siglo XXI y hoy día es muy bien conocido que influye de manera considerable el aumento de peso en que un paciente pueda debutar de manera más temprana en lo que es la diabetes. Se habla de que para el 2030 es probable que andemos rondando más de 500 millones de pacientes estarán teniendo algún tipo de diabetes. Esto equivale aproximadamente a un 9% de la población mundial, o sea que tenemos un problema de salud real e importante. Y hoy día, el nivel de embarazo, que es la parte que más nos confiere a nosotros, gestacional, no es una excepción de esto, y se habla de que una de cada 10 pacientes puede cursar con diabetes gestacional. Y lo peor de esto es que la mayoría de los casos no son diagnosticados. Una cosa, doctor, ¿la edad puede influir la comida? ¿Cuáles factores pueden influir en que una mujer pueda tener diabetes gestacional? Hay factores múltiples, dentro de ellos usted lo ha mencionado, por ejemplo, hoy día el sedentarismo. Regularmente nos hemos dado a tener una actividad física importante, de ejercicios.
lo que son los hábitos higiénicos dietéticos, la alimentación es muy importante. La mujer embarazada, mientras más coma, es mejor. Es que tiene que comer por dos. Sí, tiene que comer por Eso dos. es un dicho muy popular. Esos tabúes de la alimentación de la mujer en su estado de embarazo. Realmente son tabúes, así como usted lo ha mencionado. Realmente lo correcto es llevar un equilibrio. Inclusive, al paciente nosotros lo mandamos a dieta durante la gestación. O sea, que ese un tabú abusador, doctor, de que debe comer por dos realmente no es correcto. Lo que tiene que comer bien, pero no necesariamente por dos. Equilibradamente. Ok, entonces, doctor, ya hablamos de el sedentarismo, la comida, ¿verdad que sí? Y los factores genéticos. Puede ser que también influyan para la edad, por ejemplo, también influye en lo que es la aparición. Mientras más edad se supone que es más propenso porque el páncreas se va cansando. Si tiene genéticamente una predisposición a producir insulina de mala calidad o a usted estar comiendo de manera desorganizada, entonces esto va a provocar que haya una mayor producción de insulina y por ende un agotamiento más temprano. O sea que el tiempo es un factor de riesgo también. Vamos a hacer, doctor, recomendaciones finales para las personas que nos están escuchando. Muy bien. Nuestras recomendaciones regularmente la englobamos en 3 partes, que son, le pedimos a nuestra población que se chequee con su médico de manera periódica para que pueda diagnosticar de manera oportuna y prevenir. Pero yo creo que las mujeres se chequean más ahora, doctor. ¿Estoy mal? Regularmente hay más conciencia, y hay más acceso también a la asistencia médica, hay seguros médicos y ese tipo de cosas. Entonces son 3 cosas principales: chequearse, medirse con la alimentación y moverse. Chequearse, medirse y moverse. ¿Qué es chequear? Ir de manera periódica donde su médico para que haga en pacientes embarazadas, hacer glicemias, hemoglobina glicosilada y prueba de tolerancia oral a la glucosa en edades específicas del embarazo. Moverse, hacer alguna actividad física para tratar de quemar ese tipo de calorías que se ingieren en el día. Salvo algunas excepciones, la mujer durante su gestación puede hacer su esquema de ejercicio sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no tenga ningún riesgo de caída o de trauma. Y pues muy importante, unos pilares fundamentales es la dieta. ¿Qué vamos a ingerir? ¿Cómo lo vamos a ingerir? ¿Cada qué tiempo lo vamos a ingerir? Doctor, pero yo creo que hay gente que lo está escuchando, usted está diciendo, pero ven acá, ¿cómo este doctor pone una dieta a una mujer embarazada? Sí. Y ya Andy ya por eso lo está desconsiderando para ser su médico. El doctor lo que está hablando es de un equilibrio, señores, a la hora de... Yo le digo a mi paciente, bueno, lo correcto es que hagan dieta, si no, entonces vas a tener que usar insulina. Entonces ellas regularmente entran en conciencia cuando decimos que tienen que pullarse la barriguita. Dios mío, los dulces y demás. Bueno, doctor César Ávila, muchísimas gracias. Andy, vamos a la próxima. Nos quedamos por aquí, pero pedir al doctor. Nos quedamos por aquí. El contacto del doctor. Doctor, ¿dónde la gente puede contactarle? Este sistema no tiene nosotros. Sí. Muy bien. Estamos aquí en La Romana, en la clínica del doctor Canela, en el 4º piso, en la consultorio 402, en la extensión 481. 809-556-3135, extensión 481. 481. En Santo Domingo estamos en la Hospital Plaza de la Salud, en el edificio principal, en la puerta 1. Y en la Torre Profesional Capé, que es en el Centro Médico UCE, estamos en el 7º piso, en la suite 707. Doctor César Ávila, ginecólogo. Y por las redes sociales estamos para también asistirle, dar algunas Saidi hizo que el doctor se aprendiera su extensión del teléfono. Sí. Y el teléfono, ¿viste? No se lo sabía. Bueno, gracias, doctor, gracias. Muy bien, gracias, doctor.